He escuchado que cuenten que cuando los animales llegan al cielo, les preguntan si fueron bien tratados por sus dueños. El gato dice que no lo cuidaron bien, que nunca le daban de comer por su dueño, a pesar de que sí lo alimentaban bien. El perro dice que lo trataron muy bien por su dueño, a pesar de que nunca lo alimentaban. Así lo dice el gato y el perro cuando llegan al cielo. El nombre de este relato dice así: El perro y el diablo. Había un perro el cual nunca lo alimentaban por su dueño, y había quedado en los puros huesos. Una vez llegó el diablo para hablar con el perro y le dice así: «Véndeme a tu dueño». El perro responde entonces: No te venderé a mi dueño». «¿Y por qué? Si nunca te alimenta», dice el diablo. «No es cierto. Mi dueño me alimenta bien», responde el perro. Así estaba el diablo, insistiendo en comprar al dueño del perro. Sin embargo, el perro no accedía. Cuando amanecía, venía el diablo otra vez para hablar con el perro, pero él no accedía a vender a su dueño. Siempre que amanecía, venía el diablo para platicar con él. El perro entonces se fastidió y fue por un hueso antiguo. Llegó el diablo y el perro le dijo: «A mí ya me alimentaron. Mira este enorme hueso que ando saboreando». «Eso es un hueso antiguo. No vengas a mentirme», dice el diablo. «Véndeme a tu dueño». El perro, viendo que el diablo siempre viene, le dijo lo siguiente: «Está bien, te voy a vender a mi dueño. Sin embargo, para que pueda venderte a mi dueño, deberás contar todo el pelo que tengo en mi cuerpo». «Está bien», dice el diablo. «Empezarás desde la punta de mi cola y terminarás hasta la punta de mi oreja», le dice el perro. «Claro, claro», dice el diablo. Entonces el diablo empieza a contar los pelos del perro. Justo estaba por terminar cuando el perro se empieza a rascar. «Ya me hiciste perder la cuenta, ya estaba por terminar», dice el diablo. «Lo sé, pero sentí comezón en las orejas», le dice el perro. Entonces el diablo empieza nuevamente a contar los pelos del perro. Justo estaba por terminar otra vez cuando nuevamente el perro se rasca. «Ya me hiciste perderlo otra vez», dice el diablo. Solo así lo hacía el perro hasta que el diablo se fastidió y dijo: Mañana vengo otra vez». Cuando amaneció, volvió a venir el diablo y platicó con el perro. «Véndeme a tu dueño. Mira cómo estás. Solo estás en los huesos. Nunca te alimentan. Ya estás por morir incluso», dice el diablo. «Sí lo vendo, pero ya sabes qué debes de hacer para que te lo venda», dice el perro. Justo estaba despertando el dueño cuando escuchó que alguien platicaba en su patio. Se acercó para escuchar la plática. Entonces escuchó que su perro estaba hablando. Escuchó que lo querían vender. Y fue entonces a despertar a su esposa y le dijo: «Despierta, atrapa un pollo que hay en el corral y cocínalo». «¿Por qué?», preguntó la esposa. «Porque el perro me va a vender al diablo». Su esposa se levantó de su hamaca y fue a atrapar a un pollo para cocinar. Y así, cuando terminaron de cocinar al pollo, se lo fueron a dar al perro. Un pollo completo comió el perro. Luego de eso, lo bañaron. Cuando amaneció otra vez, venía el diablo para platicar con el perro, pero solo esperaban que se asomara. Cuando se asomó, lo empezaron a ladrar. Ahora, el perro tenía la fuerza para ladrar porque ya lo habían alimentado. El diablo tuvo que huir porque lo andaban persiguiendo y ladrando. El diablo no regresó y el perro ahora tenía la fuerza para ladrar y para correr.